amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuvo otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Lleva como título este primer sermón de esta serie, Diagnosticando heridas. Todos tenemos una historia familiar. Todos tenemos una historia familiar, y más que historia en función de nuestra herencia, hablo de esas historias que marcan la familia. Particularmente, este relato comienza en el versículo 2 diciendo: este es el relato de Jacob y su familia. La historia comienza así: este es el relato de Jacob y su familia. Pero cuando arranca a contar la historia, se centra en la vida de José. ¿Por qué? Porque la vida de José y la historia de José era la historia que iba a marcar y iba a determinar los próximos años para su familia. Es decir, la historia de Jacob y su familia iba a girar en torno a la historia de José. Y no es que no había otra cosa para contar. Eran dos hermanos, si había cosas para contar ahí tremendas. Pero siempre hay historias que nos marcan, historias fuertes en toda familia, que el relato se centra ahí. Historias que terminaron condicionando la vida, el hogar, las relaciones. Historias tan significativas que no pasan por alto. La muerte de un ser querido, una enfermedad, una crisis económica, un divorcio, una infidelidad, abusos, padres sobreprotectores, abandono, la adicción de algún integrante de la familia, un accidente, la rebeldía de otro, los golpes, la pobreza, la pérdida de algo, alguien muy importante. Siempre hay historias, y quizás en el momento donde ahora estoy mencionando, tu cabeza automáticamente piensa en la historia de familia, esa historia que atraviesa a todos los integrantes, esa historia que de alguna forma maneja los hilos de las historias siguientes. Y a veces solemos atravesar la vida sin reconocer estos surcos, estas heridas que producen estas historias, o sin poder percibirlas. O quizás sentimos que ya sabemos cuáles son, pero que de alguna forma ya las superamos, ya es historia pasada, superada, al menos eso creemos. Y quiero que veamos a través de la historia de José, y el Señor quiere realizar en nuestra vida un diagnóstico. Esta prédica es un autodiagnóstico para evidenciar si en nuestra vida hay heridas que no fueron tratadas. Y no voy a entrar en la rama de la psicología, no voy a hacer nada raro, solo es una evaluación de tu vida. Y oro, y hoy a la tarde oré para que el Espíritu Santo pueda hablarte, para que no te cierres al mensaje, para que no antepongas al mensaje alguna excusa, y que puedas hacer esta evaluación de manera genuina. Lo primero, una herida no tratada tiene consecuencias en el tiempo. Dice el versículo 3, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Tenemos que entender que nuestras reacciones emocionales
pueden marcar la familia, el hogar de maneras impensadas. Mientras que para José la predilección de su papá era una bendición, esa actitud de su papá para con José en sus hermanos terminó produciendo 3 reacciones. Dice el versículo 4, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. ¿Qué produjo en sus hermanos? Lo primero, se sintieron carentes de afecto. Había una diferencia que hacía su papá con José y ellos la sentían carencia de afecto, sentían ese privilegio sobre uno y ellos lo tomaron personal. Ahora, lo segundo, produjo odio por su hermano. ¿Qué culpa tenía José de aquello? Pero le produjo odio a sus hermanos. Y lo tercero, un destrato producto del odio. Lo que terminó para José siendo bendición porque su papá lo amaba de una forma especial, en sus hermanos, en otra parte de la familia, generó 3 reacciones completamente negativas. Y cuando le decía, Señor, ¿cómo es todo este mundo de las heridas? Sin ser psicólogo, Dios me hacía ver cómo todo nace en casa, en la importancia del afecto. Y es tan importante el afecto como puede impactar positivamente el afecto o cómo puede impactar negativamente si no me lo dieron. Por eso siempre digo, abracen. Tómate unos 10 segundos, 20 segundos, abrazá, no ahora. Ya uno estaba. Abrazá a tus hijos, abrazá a tu esposo, abrazá a tu esposa, abrazá a tus papás, a tu mamá, a tu papá. Abrazá a los que llegan a tu grupo pequeño. Abrazá a los que vienen adolescentes, a los que entran al aula de escuela bíblica, a los que ingresan al culto, a los jóvenes que vienen cada viernes, a las que llegan a Ágape en la semana. Abrazar. Hay una carencia de afecto. Ayer hablábamos con Lea de algunos adolescentes y uno nota la diferencia en los abrazos. Y hay unas personas que uno siente la necesidad de afecto, que te abrazan con unas ganas, que te dan un abrazo sincero, que lo necesitan. La importancia del afecto. Ahora miren lo que Jesús hacía. Marcos 10:13 dice: empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de, ¿qué dice? Después de abrazarlos. Era Jesús. ¿Qué era más importante para ese nene? Una oración. ¿Quién no quisiera una oración de Jesús si uno tuviera que elegir? Y Jesús, antes de orar por ellos, ¿qué era lo que iban a buscar? Les abrazó y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. No solamente los abrazaba, haga eso con su hijo, abrácelo. Ponga las manos sobre ellos. Porque esas reacciones son surcos que pueden repetirse en las siguientes generaciones y provocando las mismas reacciones tanto para lo bueno como para lo malo. Son reacciones que generan surcos que pueden repetirse en las siguientes generaciones. Ahora, Jacob estaba haciendo diferencia con José frente a sus hermanos y no era disimulado. Directamente le compró una camisa de colores, una Dolce Gabbana contra la ropa ahí de la Salada o la feria ahí en Encarnación. Hacía diferencia. Ahora Jacob estaba repitiendo inconscientemente lo que había experimentado él mismo en su casa de pequeño.
Jacob había sido marcado por una actitud igual y esa herida no resuelta se repitió. Mire lo que dice Génesis 25:28. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. O sea, este Jacob que hace diferencia con José frente a sus hermanos, había recibido lo mismo en su casa. Isaac, el padre de Jacob y Esaú, amaba más a Esaú. Le gustaba más a Esaú porque era hombre, salía a cazar. No, salía ahí, estaba en el campo, pero dice la Biblia que Jacob estaba más en la casa. Así que su mamá amaba más a Jacob. Así que lo hicieron con él. Jacob no resuelve esa herida. No, pero pastor, ¿cómo una herida? Claro. ¿A quién le gusta sentirse amado menos? Ahora Jacob no resuelve eso y termina repitiéndolo. Es decir, Jacob hace lo que hizo su papá. ¿Cómo se llamaba su papá? Isaac. Ahora, ¿por qué Isaac fue así? Porque Isaac repite lo que vivió en su casa. Isaac era hermano de Ismael y el papá de ambos era Abraham. Abraham tiene a Ismael con Agar y luego llega Isaac, el hijo de la promesa. Ahora miren cómo Dios habla de Isaac, Abraham. Dice Génesis 22:2. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas. Uno diría, no, Señor, te estás equivocando. Isaac es el segundo hijo de Abraham. ¿Ustedes piensan que Dios no sabía eso? Sí. Pero Dios sabía también cómo Abraham amaba más a Isaac que a Ismael. Fíjense cómo las cosas de casa, lo que en casa no se me dio, como si yo no resuelvo esa herida, que uno dice, no, pastor, pero por favor, yo ya soy adulto. ¿Cómo repetimos las mismas cosas? Abraham haciendo diferencia con Isaac, Isaac haciendo diferencia con Esaú y Jacob, Jacob haciendo diferencia con José y sus hermanos. ¿Será que tus reacciones están condicionadas por el entorno que viviste? ¿Será que si evalúas un poco tu forma de actuar, tu forma de ser, te estás pareciendo demasiado a lo que viviste en casa? ¿Será que estás repitiendo inconscientemente el patrón que te marcó en tu niñez? Una herida no tratada tiene consecuencias en el tiempo. Ahora, una herida no tratada condiciona nuestra perspectiva. Dice el versículo 4. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca. Miren, en el momento en que la herida se abre, en el momento en que somos heridos, todo lo que se da o se recibe se filtra a través de esa herida. En el momento en que alguien nos lastimó, en que alguien nos menospreció, automáticamente todo lo que damos o recibimos se filtra a través de esa herida. Los hermanos empezaron a sentirse heridos por lo que su papá hacía con José. ¿Qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron a filtrar todo por esa herida, así que no le dirigían una sola palabra amable, dice el versículo. Ni una sola palabra amable. Había un destrato, ¿no? Había un odio. Ni una sola palabra amable. Lo odiaron por un sueño. Y no solo eso, mire lo que dice el versículo 8 al final. Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que lo contaba. No solamente lo odiaban a él, odiaban sus sueños, sino que también todo le molestaba. Ahora la forma en que contaba el sueño también les molestaba. ¿Será posible? Es que cuando somos heridos, todo lo filtramos por la herida. Cuando somos heridos, todo lo filtramos por la herida y la herida termina distorsionando la realidad de nuestra mente y corazón. La herida distorsiona la realidad.
Ya no estoy viendo como tendría que ver, todo lo estoy filtrando por esa herida. Fíjense, versículo 18. ¿Puede ser Laura el 17? Dice, sí, le dijo el hombre, se han ido de aquí, pero les oí decir, vayamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. En el versículo 16, José va a buscar a sus hermanos producto de que su papá le mandó. Ahora, José llega, se encuentra a este hombre y le dice, ¿vio usted a mis hermanos? ¿Vio a mis hermanos? José, buscando a sus hermanos, pregunta, valga la redundancia, por sus hermanos. José no dijo, vio a un grupo de 11 envidiosos, vio a un grupo perdón la expresión, de mala leche, vio a 11 tipos resentidos de la vida. José no dijo eso, vio a mis hermanos, porque la herida distorsiona la realidad. Ahora, José todavía no estaba siendo herido. Ahora fíjense que mientras José llama hermanos a sus hermanos, miren lo que dice el versículo 19 de cómo sus hermanos llamaron a José. ¿Dijeron ahí viene nuestro hermano? No, dijeron ahí viene él, soñador. Fíjense cómo la herida distorsiona la realidad. Cómo la herida cambia nuestra mente y corazón. ¿Quieres saber cómo su corazón sigue herido? Si su corazón sigue herido, ¿quieres saber cómo saber si esa situación del pasado verdaderamente no sanó? Cuando sigo filtrando a la persona por lo que hizo y no por quién es. ¿Seguís pensando en la persona por lo que hizo? Quiero decirte algo, tu corazón no sanó. ¿Seguís mirando a la persona por lo que hizo o por quién es? Para José eran sus hermanos. Para sus hermanos era el soñador. Es el borracho, es el abusivo. Ahí viene el violento, la que me insultó toda la vida, el que no creyó en mí. El que me hizo a un lado, la que me robó, el que me estafó, la que habló mal de mí, el que mintió. Ya no es mi hermano, ya no es mi hermana, ya no es mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hija. Es la desagradecida, es el adicto, es el mentiroso. ¿Querés saber si tenés una herida sin sanar? Fíjate cómo mirás. Si estás viendo lo que es, ¿o estás viendo lo que hicieron? José preguntó por sus hermanos. Y cuando sus hermanos lo vieron venir, antepusieron la herida. Ahí viene el soñador. Ahí viene el soñador. Una herida no tratada condiciona nuestra perspectiva. Ahora, una herida no tratada solo causa dolor. Dice el versículo 23 y 24, entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía y no tenía nada de agua adentro. Ahora, las heridas no solo distorsionan la realidad en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que vuelven a producir lo único que pueden dar, dolor. Vuelven a producir lo único que pueden dar, dolor. Los hermanos de José fueron víctimas del menosprecio paterno. Hizo diferencia con José. Fueron víctimas de un menosprecio, de un amor reducido, de un amor diluido. Y cuando la herida se abre, ellos pasan a ser víctimas. Pero cuando la herida no se trata, la víctima se convierte en victimario. Y esa herida devenida en victimario termina dando lo único que sabe y puede dar: dolor. Ahora, la condena para José podría haber sido la muerte, pero no, fue peor que eso, fue el sufrimiento. Porque muchos matan a la persona en el corazón
y la hacen sufrir toda la vida. Muchos matan a la persona en el corazón y le hacen pagar toda la vida. Porque el sufrimiento puede ser despiadado y nunca sacia. Nunca. No hay un límite. ¿Saben por qué no hay límite? Porque la herida sigue abierta. La herida duele. Entonces toda herida que no busco cerrar, lógicamente duele. Y si eso lo tengo presente desde esa herida abierta, le voy a recordar a la otra parte cada momento posible, a través de cada actitud que pueda, que me hizo algo, que me dolió y que me sigue doliendo. No lo mato, aunque en el corazón ya lo hice, pero el destrato es alto. ¿Qué hicieron los hermanos? El destrato. ¿Qué hicieron? Quitaron de su vida lo que el Padre puso en él. ¿Quiénes somos nosotros para quitar de las personas lo que Dios puso sobre ellos? Ese amor, esa misericordia. ¿Quiénes somos nosotros para quitar eso de las personas? Y si había algo que era profundo en aquel tiempo, eran las cisternas. Así que la caída fue larga. Y fíjense el detalle que deja la Biblia. No había ¿qué? El golpe habrá sido muy duro. No hubo nada que amortigue el golpe. Así que había destrato, le quitaron lo que el Padre puso y lo tiraron a un pozo profundo. El golpe fue duro. Personas que hoy siguen pagando algo que pasó hace tiempo. Mira el versículo 25 lo que dice. Luego, justo cuando se sentaron ¿a qué se sentaron? A comer. Acababan de desnudar a su hermano. Acababan de arrojarlo en una cisterna donde lo escucharon llorar, donde lo escuchaban suplicar. ¿Y qué hicieron? Se sentaron a comer. Iglesia, ¿querés saber si la herida sigue abierta? ¿Querés saber cómo te das cuenta si la herida sigue abierta? Porque podés seguir con tu vida normalmente mientras sabés que en el pozo profundo de tu corazón hay alguien que sigue en el pozo del rencor, del no olvido, del orgullo, de la venganza, de la falta de perdón. Continúas con tu vida normal y sabes, bien sabido, que en lo profundo del corazón todavía no perdonaste. Y esa persona sigue en la cisterna bien abajo. Génesis 42, 21 dice: y hablando entre ellos dijeron, es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. Iglesia, te pregunto, ¿estás siguiendo tu vida normalmente mientras todavía hay alguien en el pozo? Entonces déjame decirte que tu herida todavía sigue abierta. Una herida no tratada solo causa dolor. Ahora, una herida no tratada busca resarcimiento, no sanidad. Versículo 28 dice: entonces cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José los sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata, y los mercaderes lo llevaron a Egipto. ¿Saben qué? La herida nos hace pensar que producto del daño recibido, producto de lo que nos hicieron a nosotros, tenemos derecho de ser resarcidos. Podemos decidir qué hacer porque fuimos heridos, lastimados. Entonces por eso decidimos qué hacer sobre la persona, cómo lo vamos a tratar, cómo le vamos a responder, cómo vamos a actuar, porque nos lastimó, porque nos hirió. Eso fue lo que hicieron los hermanos de José. Tomaron atribuciones sobre su vida y ¿qué hicieron? Lo vendieron.
Estamos heridos por culpa de Él. Así que podemos decidir qué hacer. Necesitamos ser resarcidos. Cuando la herida siga abierta, no buscar sanidad. Estás buscando ser resarcido. Ahora, no le pertenecía la vida de José, pero estaban tan heridos, estaban tan dolidos que buscaban ajusticiar su herida, no sanarla. Estaban buscando hacer justicia. Mucho tiempo de mi adolescencia viví herido por mi padrastro. Un hombre violento, materialista, un hombre que producto de su gran físico sabía que en casa nadie podía pararse con él. Así que él hacía lo que quería. Él hacía con nuestra casa y con nosotros lo que quería. Así que varias veces me encontré en situaciones incómodas. Varias veces escuché a mi mamá pidiendo ayuda. Traté de intervenir, pero era imposible. Era un tipo muy grande. Y yo era solo un adolescente. No podía golpearlo, porque no le iba a hacer nada, iba a sufrir más yo. Y me daba mucha bronca, porque no solamente estaba carente de un papá, sino que la próxima figura que vino o intentó ocupar su lugar era un tipo violento. Y muchas veces, en medio de esa herida, me vi sentado en mi cuarto, llorando de la bronca, con puños apretados, pensando esto: el tiempo va a pasar, yo voy a ponerme más fuerte y él se va a poner más viejo. Y cuando él se ponga más viejo, cuando no pueda levantarse, cuando no pueda sostenerse, ahí me voy a cobrar una por una todas las que nos hizo y todas las que les hizo a mi mamá. Ese era mi consuelo. Yo no buscaba sanar el corazón. Yo quería ser resarcido. Yo quería hacer justicia por mano propia. Yo quería reivindicarme. Yo no buscaba que Dios sane mi corazón. Mi consuelo era solo esperar, solo que pase el tiempo y el tiempo se iba a encargar de hacer lo suyo. Ese era mi consuelo de adolescente. Porque cuando una herida está abierta no busca ser sanada. Muchas veces busca ser resarcida. Ahora, ese era el corazón de adolescente. Ese era el corazón de carne. Pero el Dios de la Biblia es tan distinto. Mateo 5:38. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. ¿Saben lo que tuve que hacer para sanar mi herida? Decirle: Fabio, te pido perdón. Perdón porque te estaba odiando. Perdón porque deseé tu muerte muchas veces. Ya no buscaba resarcimiento. Solo estaba buscando que el Dios de sanidad sane mi corazón. Ahora, ¿querés saber si la herida sigue abierta?
responde esta pregunta. ¿Estás buscando resarcimiento o sanidad? ¿Estás buscando ser resarcido a través de que te den la razón? ¿Estás buscando ser resarcido a través de la desgracia que le pueda sobrevenir a la persona que te lastimó? ¿A través del fracaso en la vida de esa persona que te lastimó a vos o a los tuyos? ¿Estás buscando eso? Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Qué complicada esta serie, ¿eh? O sea, uno podría decir que complicada, cuando termina siendo una bendición. Pero es incómoda. Porque nuestra cabeza busca justificarse rápido. No, pero bueno, pastor, lo que pasa es que usted no sabe. No, pero pastor, déjeme que yo le dé el contexto y ahí va a entender el porqué. Déjeme que yo le diga y le explique. Creo que yo nunca llegué a odiar tanto a una persona como a él. Me acuerdo una vez, no recuerdo bien el día, pero mi mamá no estaba en casa, todavía no nos habíamos mudado y yo estaba en la iglesia. Mi hermana más grande, Nerina, me llama y me pide que vaya a casa, que habían discutido, que Fabio había intentado pegarle. Y yo fui muy enojado, ¿no? La cuestión es que entré ahí, ella estaba encerrada en la cocina, me abrió y yo estaba dispuesto a a hacer algo. Y me acuerdo que era tanta la adrenalina y el odio que tenía que yo tenía mis dos puños así cerrados, así, ¿no? Y la cuestión es que pasó, él se va de la casa, ¿no? Me provoca un poco desde afuera de la cocina, se va de la casa y mi hermana me dice que me calme. E increíblemente yo no podía abrir las manos. No podía, quería abrir las manos y no podía. Ahora, a los minutos o al tiempo, no sé cuánto tardó, mis manos empezaron a abrir. Pero claramente mi corazón se cerraba más. Ahora, ¿qué estás buscando? ¿Cuál es el contexto? Y seguramente debe ser difícil lo que pasaste o lo que estás pasando quizás. Pero Dios hoy te está haciendo un diagnóstico. ¿Estás buscando resarcimiento o sanidad? Termino. Una herida no tratada necesita el toque del maestro. Salmo 147:3 dice: Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Ahora, es increíble este versículo, porque podría decir: no permitirá que tu corazón sea dañado, ¿no? El Dios poderoso va a guardarte de toda herida, va a guardarte de todo dolor. No, dice: Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. No estamos exentos. Cada familia tiene una historia que te marcó, que marcó tu infancia, que marcó tu desarrollo, que marcó las cosas en casa, que golpeó de una forma tan particular. Digo, mis mayores conflictos vinieron de la pérdida de mi papá y de un padrastro violento, que ya perdonamos, mis hermanos y yo, que ya está con el Señor, gracias a Él. El Señor le dio los últimos minutos en esta etapa de COVID, cuando fue para llamar, para pedir perdón, para reconciliarse, y ahí está. Y lo vamos a encontrar cuando lleguemos al cielo. Pastor, ¿cómo puede ser? Porque así es la misericordia de Dios para con todos. ¿Quiénes somos nosotros si somos perdonados por Dios para no perdonar? ¿Cuál es la falta grave? Y no estoy menospreciando tu conflicto, no estoy menospreciando el problema que hoy atravesás, y todo este mes vamos a hablar de esto.
Pero déjame que te cuente el final de la historia. Tenés que perdonar. El final de la historia marca para todos lo mismo. Tenés que soltar, tenés que perdonar. Porque es la única manera de que el maestro sane el corazón. Y sana a los de corazón quebrantado. Quebrantados por palabras, por golpes, quebrantados por situaciones, por procesos de pequeños, por un papá que abandonó, por una mamá que abandonó, por un destrato, por un accidente. Corazones quebrados, todos hemos sido marcados. Pero a veces de grande nos hacemos los superados. Y cuando empezamos a filtrar, cuando empezamos a evaluar nuestra vida, lo más probable es que siga habiendo heridas. Que siga habiendo situaciones que tienen que cerrar. Quizás hoy estás en un proceso de sanidad y gloria a Dios, te vamos a animar a que sigas. Pero quizás te estás resistiendo a cerrar lo que hace tiempo se tendría que haber cerrado. Quizás llegaste a este punto de la prédica dándote cuenta que la herida sigue abierta. Ahora, iglesia, la buena noticia es que Dios quiere sanarla. La buena noticia es que Dios quiere vendar el corazón. Que Dios quiere cerrar esa herida de una vez por todas. Porque en el proceso de reconocer la herida, la sanidad termina afectando a nuestro presente y lo porvenir de una manera poderosa. Iglesia, hoy es día para que comiences a cortar lo que por tiempo se repitió. Lo que se convirtió en un bucle. Lo que prometiste no hacer y lo seguís haciendo. Lo que Dios tantas veces te dijo que pares y lo seguís repitiendo. ¿Cuánto más vas a seguir teniendo a alguien en el pozo de tu corazón? Hoy es día para que tu herida comience el proceso de cicatrización. No te empeñes en dejar abierta la herida. No te empeñes en dejar abierta la herida. Abraham marcó la vida de Isaac. Para bien y para mal. Abraham mintió en Egipto, Isaac también. Abraham hizo diferencia con Ismael y con Isaac. Isaac hizo lo mismo. Hizo diferencia con Jacob y con Esaú. Ahora Jacob se convirtió en papá. ¿Y qué hizo? Lo mismo. Hizo diferencia con José. Ahora llega el punto donde José es papá. ¿Y saben lo que hace José? José determina cerrar la herida. José determina cortar lo que una vez empezó. José determina poner un parate en su familia. Dice Génesis 41, versículo 51, José llamó a su hijo mayor Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre, a todo lo que trajo dolor. José llamó a su segundo hijo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. El toque del maestro hace que nuestra tierra de aflicción sea un lugar fructífero. Esa tierra que para mí, para mis hermanos fue tierra de aflicción, o para mi mamá también, terminó siendo el lugar donde Dios forjó nuestras vidas, nuestro carácter, donde Dios puso a prueba nuestro perdón, la misericordia. Y eso que provocó aflicción sobre tu vida, quizás hoy lo estás pasando o lo pasaste. Deja que Dios lo convierta en un lugar de frutos, en un lugar fructífero. Deja de repetir la historia, deja que la herida sangre y que empiece a cicatrizar. Pero solo si estás dispuesto a verlo. Solo si estás dispuesto de una vez por todas a que esa herida se cierre. Porque si no van a seguir pasando los años y esa herida va a seguir abierta.
Ahora, para todos aquellos que decidan entrar en ese proceso de sanidad, es este texto de Job 11:16. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ellas como de aguas que pasaron. ¿Saben qué? Hoy puedo hablar de Fabio, sabiendo que él está en la presencia del Señor. Hoy mis hermanos pueden hablar de su papá, sabiendo que está en la presencia de su Señor. Hoy puedo ver en retrospectiva mi vida y decir: Señor, gracias. Porque aunque me acuerdo los eventos, ese odio ya no domina mi corazón. Aunque te acuerdes de los eventos, cuando hay un Dios de sanidad obrando en tu vida, eso ya no va a producir dolor. No sé cómo te fue en el test, pero quiero decirte algo: el Dios de sanidad está acá para comenzar su proceso de sutura. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tómate unos minutos y mira tu corazón. Tómate unos minutos para pensar en estos parámetros de medición. Quizás pensaste que eso ya cerró. No, pero pastor, ya pasó tanto tiempo, ya está, es una historia más de la familia. Pero ¿será que esa historia condicionó tu trato hacia la otra persona? ¿Será que esa historia sigue provocando la necesidad de ser resarcidos? ¿Estás esperando que algo malo le pase a la otra parte? ¿Estás esperando ver cuándo te dan la razón? Y quizás tus parámetros de conducta, de trato, de desarrollo se están rigiendo por lo que viviste en tu casa, por lo que viviste en la escuela, por lo que viviste en la iglesia, por lo que pasó en el círculo íntimo, por lo que alguien hizo una vez. Hasta quizás te alegra la situación presente de esa persona. Porque si eso fue el examen, todavía la herida sigue abierta. Pero hay un Dios que dice: yo quiero que seas como yo. Mas el herido fue por nuestros pecados. Nosotros le herimos. Nuestro pecado le hirió. Y ese Dios que podría haber tomado venganza por mano propia, no hizo distinción con nadie, sino que dice que amó al mundo entero, al punto tal de que terminó enviando a su Hijo por amor a nosotros. El Dios al que le dimos la espalda, el Dios al que laceramos, lastimamos, el Dios que cargó nuestro pecado, terminó amándonos. Y ese es el mismo Dios que te dice: es hora de que tu herida empiece a cerrar. Yo ya perdoné, pero no estás perdonando vos. No, pero lo que pasa, Dios, es que es tan difícil. No, lo que pasa, Señor, es que a vos te parece lo que hizo, a vos te parece lo que tuvimos que sufrir, lo que tuvimos que pasar, a vos te parece todo esto. Pero yo te quiero sanar hoy. Dios te está diciendo que hoy te quiere sanar, que hoy quiere comenzar a suturar lo que en tu corazón sigue abierto, que hoy Dios quiere tratar con aquello que todavía sigue doliendo, síntoma de que la herida sigue abierta. Quizás todavía seguís herido con tu papá, con tu mamá, quizás es con alguno de tus hermanos, quizás es con alguno de tus hijos, con ese compañero o compañera de trabajo, con ese jefe, con ese líder, con ese pastor, con ese hermano. Quizás hoy tu corazón sigue dolido, hay odio, hay resentimiento, y la vida sigue normal, mientras en el pozo del rencor, del odio, del no olvido, hay alguien que está pidiendo que lo saques.
¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánta indiferencia más? ¿Cuánta palabra hiriente más? ¿Cuánto destrato más? Hoy Dios quiere empezar a sanar tu corazón. Hoy Dios quiere empezar a sanar en profundidad tu corazón. Proceso. Pero no uses el tiempo para justificar el retraso del perdón. El proceso de cicatrización empieza soltando el perdón. Solta el perdón sobre tu papá. Solta el perdón sobre tu padrastro. Solta el perdón sobre tu mamá, sobre tu madrastra. Solta el perdón sobre tu abuelo, sobre tu abuela. Solta el perdón sobre tu tío, sobre tu tía. Solta el perdón sobre ese hermano, esa hermana. Sobre ese primo, esa prima. Solta el perdón sobre ese compañero de trabajo. Solta el perdón sobre ese amigo de la familia. Solta el perdón de ese líder. Solta el perdón sobre ese pastor. Solta el perdón. Ese perdón que Dios te da cada día. Ese perdón que Dios te regala. Soltalo hoy. Porque es la única manera de que tu vida comience a sanar. Para que luego al mirar para atrás te acuerdes de tu pesar. Te acuerdes de esa situación como aguas que pasaron. Solo las recordarás como aguas que pasaron. Ya no va a doler más. Ya no va a producir odio. Ya no va a producir la necesidad de resarcimiento, porque es una herida cicatrizada. Solo está el recuerdo. Señor, gracias te damos. Gracias te damos. Gracias te damos. Gracias, Jesús.